Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio según San Marcos, el capítulo 6. Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Gracias, hermano. Capítulo 6. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios, versículos del 30 al 44. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús, y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor, y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Padre, te damos gracias por tu palabra y por mostrarnos tu poder en cada uno de los versículos que leemos de la Escritura. Gracias, Padre Celestial, porque por tu misericordia estamos hoy aquí, estamos en pie, y tenemos este lugar para reunirnos y buscar tu rostro. Pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, y te pedimos que en esta mañana seas tú el que nos hables y no el hombre. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo, y pedimos que los que te hemos conocido seamos edificados con tu palabra, y que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de ella, y que los que no te conocen sean convencidos por tu Santo Espíritu de pecado, de justicia y de juicio. Padre, glorifícate en medio nuestro en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos tratando los primeros versículos de esta lectura, los versículos del 30 al 34, y destacábamos, por ejemplo, uno de los puntos que destacábamos era la importancia de tener pausas, de descansar, de parar en momentos concretos de la vida, porque somos seres humanos. No somos máquinas, no somos Terminators de esos. Aún los Terminators tienen que recargar las pilas, supongo, y echar un poquito de aceite, etcétera, etcétera. Bien, Jesús les dice en el versículo 31, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Escuchaba esta semana una sesión de preguntas y respuestas, de estas que suelen hacer en las conferencias de por su causa o expositores, etcétera, y había uno de los expositores que hizo, respondiendo una pregunta, una anécdota hasta cierto punto graciosa,
porque él decía que había un hermano que había comenzado a estudiar un poco la vida de John Wesley y que él, en ese estudio que hacía de la vida de este hermano, de mucha bendición, etcétera, con un fuego evangelístico y por las cosas de Dios espectacular, él veía que John Wesley se levantaba a las 5 de la mañana a orar y que dedicaba 5 horas a estar en comunión con Dios y que luego en el resto del día hacía otro montón de cosas, etcétera, etcétera. Y este hermano, pastor joven y tal, decía, yo voy a imitar a estos grandes hombres de Dios y como él hacía, yo voy a hacer. Y comenzó a levantarse a las 5 de la mañana la primera semana y a dedicar tiempo aparte de sus quehaceres y sus labores del día a día. Y comenzó y 5 horas y 5 horas y 5 horas. Y cuando pasaron 3 semanas, él dijo, yo abandono el ministerio, yo no puedo, yo no aguanto esto, yo no sé cómo Wesley pudo hacer todas estas cosas. Y le dice, uno de los que era su maestro en esa época, le dice, hombre, lo que pasa es que no terminaste de leer la biografía, porque él después de comer echaba una siesta de 3 horas. Y él dice, hombre, ya lo entendí. Entonces hay circunstancias y momentos, obviamente, en los cuales el cuerpo te pide que pares. Y es sano, es sano. Hablábamos del estudio que se hizo de la NASA, del tiempo concreto, no era de 3 horas, no se malinterprete, sino de unos aproximados 26 minutos que el cuerpo hacía que tú pudieras rendir a una capacidad muchísimo mayor cuando tenías esas pausas para que el cerebro se reseteara y se pudiera, por así decirlo, aerear o refrescar. Pero bueno. Bien, fueron a un lugar desierto y Jesús tuvo compasión de la multitud, porque eran como ovejas que no tienen pastor, eran como ovejas. Cuando vimos en Juan capítulo 6, o vemos y leemos Juan capítulo 6, esta multitud era una multitud de ovejas, no eran ovejas, pero eran como ovejas, parecían ovejas. Pero no todo lo que parece es, o no todo es lo que parece. No son todos los que están, ni están todos los que son. Muchos son llamados, ¿y cuántos los escogidos? ¿Cuántos se quedaron con Jesús después de que él dijo, ya no hay más pan? 12, pero había multitudes. El cálculo estimado de estas multitudes, según los comentaristas, era de 15 a 20,000 personas, porque habían 5,000 hombres. Me pareció una cantidad muy alta, pero ellos coinciden en este más o menos espacio. Yo pensaba, digo, bueno, habrá 12,000. No, de 15 a 20. Recuerden que en aquella época no se tenían pocos hijos. Y destaca en uno de los escritos de los evangelios sinópticos que quien tenía los 5 panes y los 2 peces era ¿quién? Era un muchacho, un jovenzuelo. Curioso, ¿no? Entonces, habrá que tomar esto en cuenta, que era una multitud bastante grande la que estaba aquí y que de esa multitud 12 quedaron con Jesús. Y ustedes saben que dentro de esos 12 había alguna que otra joyita, ¿no? Bien. Curioso esto. Pero Jesús tuvo compasión de ellos. Que sea impío, que no sea creyente, no quiere decir que tú no vas a tener compasión del prójimo, como le pregunta, ¿quién es el prójimo? Y Jesús le dice, mira, el samaritano, y le da el ejemplo del levita, del sacerdote, del samaritano. Tenemos que tener compasión de la gente. Y Jesús lo hacía y lo hizo así, con ellos. Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Cuántas veces, hermano, nos sentamos con gente a hablarle, a aconsejarle, a decirle, arrepiéntete, busca, haz esto, haz lo otro? Y cuando tú terminas de una charla de 1 hora de hablar con esa persona, vuelve y te pregunta lo mismo, como si no te viera. ¿Te ha pasado eso? Hay gente ensimismada en un problema concreto de su vida personal. Es que mi hijo no me hace caso. Y es un pesar, ay, mi hijo hace esto. Vale. Entonces comienzas a hablarle. Pasa 1 hora prácticamente. Le preguntas algo y es como si le hubiera entrado por aquí. Y dice, Dios mío, he echado 1 hora aquí para nada. Es duro, pero muchas veces pasa esto con las multitudes. Esta multitud, tristemente, lo que pasa era que tenía la intención, aparte de quizás de recibir algún milagro de Jesús, también de llenar el estómago.
No que no sea lícito, pero no era el principal objetivo por el cual vino Jesús, para saciar nuestra hambre física, sino nuestra hambre de pan que espiritual. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, yo soy el pan de vida. Y eso es lo que Jesús vino a enseñar. Pero aún así también suple las necesidades que en ese momento tenía la multitud. Eran como ovejas, pero tristemente no eran ovejas. Cuando ya era muy avanzada, versículo 35, la hora, sus discípulos se acercaron a él, a Jesús, diciendo que el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Versículo 36, despídelos, quítatelos de encima, Jesús. Esto contrasta totalmente con lo que vemos en el versículo 34. Jesús tiene compasión, pero el ser humano dice despídelos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Esto lo dice así claramente la Escritura. Y le dice despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Jesús y los discípulos estaban pendientes de esta multitud. Recuerdan que habían cruzado este mar y habían hecho en la barca una travesía de unos 6 kilómetros en línea recta. Pero la multitud, para llegar donde estaban ellos, en este lugar entre comillas desierto, ¿cuántos kilómetros? Recuerdan que lo dijimos la semana pasada, ¿cuántos kilómetros aproximadamente tuvieron que hacer bordeando? Unos 16 kilómetros. La hora es avanzada, le dice vayan a comprar pan, pero el pan está mínimo a 16 kilómetros. Yo no sé si usted ha hecho alguna vez ejercicio con hambre, pero es duro, ¿eh? Sin hambre también es duro hacer ejercicio, pero bueno, con hambre más duro todavía. Y le dicen los discípulos no tenían compasión de esta multitud, entre comillas, porque ellos, es la solución humana, le dice, Señor, despídelos. Y si vemos, por ejemplo, en el libro de Lucas, en el capítulo 9, deja un dedo ahí en Marcos, en el texto paralelo a este, Lucas 9, versículo 12. Lo tenemos, Lucas 9, 12. 12, para que se entienda también. En español y en castellano. 12 y 12. Ayer que celebraban, bueno, en cada país le llaman de una manera. Por allí le llamaban, no sé si le siguen llamando así, el Día de la Raza. No sé si en algún otro país le llaman así, ¿no? Aquí en España le llaman al 12 de octubre el Día de la Hispanidad. Pero bueno, bien. No vamos a entrar en ese debate, así que ahí lo dejamos. El Día de la Hispanidad o de la Raza. ¿Hay algún otro nombre que tenga en algún otro país diferente a estos? No. Vale, pues bien. Lucas capítulo 9, versículo 12. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12, le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Si están en un desierto, ¿cómo van a encontrar alimentos? Que vayan 16 kilómetros y a ver lo que pillan. Imagínate tú cuántas incidencias se iban a producir en esos 16 kilómetros. No sé si usted ha caminado alguna vez 16 kilómetros. Yo no recuerdo haberlo hecho alguna vez en mi vida, no. En coche sí, pero andando no recuerdo haber caminado 16 kilómetros. No me suena, pero bueno. Y aquí, en este pasaje, a manera de cascada, por así decirlo, he querido destacar 5 puntos. Un gran problema, con qué contamos para resolverlo, hay que obedecer a Dios y tener orden. Punto 4, hay que orar, bendecir y dar gracias. Y punto 5, prepárate para recibir y vivir el milagro de Dios. No me malinterprete, deje que lo desarrolle todo.
Le decía, el pastor ahora va a hacer una sesión de milagros. No, no es eso, no se complique. Estamos aquí intentando solamente detallar lo que es este pasaje. Así que, ojo con esto. Bien, entonces, en el primer punto hay un gran problema. ¿Cuál es el gran problema que tienen los discípulos? Tienen una multitud y Jesús, en el versículo 37, ¿qué dice? No dice despedirlos, sino el problema que tienen los discípulos es dadle vosotros de comer. Una orden, entre comillas, imposible del maestro. Respondiendo él, versículo 37 de Marcos 6, les dijo, dadle vosotros de comer. Señor, pero ¿qué me dices? Versículo 44 dice que eran 5,000 hombres, más los niños, las mujeres, etcétera. 15 a 20,000 personas es Jesús y tú me dices que le dé yo de comer. Y aquí, por ejemplo, en este pasaje, en el desarrollo, intentaremos ver cómo abordar las situaciones que pueden venir a nuestras vidas que nos superan ampliamente. Los discípulos se encontraban absolutamente superados por esta situación. Obviamente la situación, ya decíamos anteriormente, que les estaba superando desde el inicio del ministerio de Jesús, porque siempre habían multitudes, como decíamos en el versículo 31, que eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Imagínate, ya estaban con una situación bastante límite y ahora Jesús les dice, dadles de comer vosotros. Dice, Señor, pero yo creo que el cerebro de los discípulos había reventado ahí. ¡Bum! ¿Cuántas veces en tu vida vienen situaciones que dices, es que yo no puedo? Señor, esto me supera. Vamos a Juan 6, 7. Lo tenemos, Juan 6, 7. Pasaje paralelo a este, la alimentación de los 5,000. Felipe, que nos habló el hermano hace unas semanas acerca de Felipe el analítico, ¿no? Curiosamente decía, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Los discípulos preguntaron en Marcos que vayamos y compremos 200 denarios de pan. No, es que 200 no dan ni siquiera para que coman un poco 15,000 o 20,000 personas. En aquella época, un denario era el salario de un día de trabajo. Y si 200 denarios para esta multitud no daban para un poco de pan, vamos a decir que 360 denarios quizás alcanzaban para un poco. Dice, bueno, 360, que estamos hablando del salario de ¿cuánto tiempo de trabajo? Un año de trabajo. Pero claro, ¿tú a la multitud solo le vas a dar pan? ¿Qué era lo otro? ¿Qué usted cree que sería más caro, el pan o el pescado? O sea, había que buscar quizás 200 denarios de pan y quizás unos 500 de pescado. Estamos hablando de que probablemente habría que buscar 700 denarios, 2 años de trabajo, o 3, lo que dice, madre mía, ¿cuánto? Señor, estamos absolutamente desbordados. Y hay un testimonio con respecto a eso, ya ya estos son de unos hermanos de nuestra iglesia que estaban en una situación límite, decían, es que no hay luz para este túnel en el que vemos, en una situación concreta que tenían, y gracias a Dios, el Señor obró milagrosamente. Ya cuando estén aquí, pues ya les diré si quieren dar el testimonio al respecto de eso. Pero estaban totalmente superados por esa situación que estaban viviendo. Y los discípulos, al verse en esta situación, obviamente también se encontraban absolutamente superados. Ellos estaban obviando algo imprescindible. ¿Quién estaba con ellos? ¿Quién? Jesús. ¿Habían visto ellos ya algún milagro de Cristo?
Pero cuando estamos bloqueados en una situación de oscuridad mental, cuando estamos ofuscados, es que aunque Cristo está con nosotros y lo damos por sentado y lo sabemos, mire, es que no nos acordamos. Y a veces lo último que pensamos es en Cristo. Y debemos ser también conscientes de esto nosotros, los creyentes. No olvides quién está contigo, porque dice Jesús, he aquí yo estoy con vosotros, ¿cuánto? En la gran comisión, todos los días hasta el fin del mundo. Un denario era la 10ª parte de un as, que era una moneda que se utilizaba en aquella época. Y el denario, el valor más o menos, claro, hacer una equivalencia al valor de ahora sería un poco complicado, pero era una moneda que tenía 4 gramos de plata aproximadamente, casi 4 gramos de plata en cuanto a peso se refiere. Si hacemos una equivalencia hoy en día, como ustedes saben, el precio de los metales preciosos, como llaman, está todos los días subiendo y bajando. El oro, la plata, etcétera, el cobre, siempre tienen valores variables. Pero para que quizás nos hagamos una idea, no sé lo que... Hay gente que yo conozco que cobra por un día de trabajo, calcula 8 horas, a X euros, 12 euros y pico, quizás 100 euros al día por trabajar, de trabajo. Claro, de esos 100 euros ya sabe que te van a quitar la seguridad social, el no sé qué, el no sé cuánto, etcétera, etcétera. Pero bueno, calcula eso quizás. 100 euros al día de los que te harán ciertos descuentos, etcétera, etcétera. Yo fui una vez a un taller y en ese taller vi un taller de coches, que tuve que llevar un coche y tal. Cuando vi que decía, echando el baremo de horas, 80 euros la hora, yo digo, madre mía, voy a tener que reciclarme y hacerme mecánico. 80 euros la hora cobraban en ese taller, pero bueno. Imagínate tú, esa cantidad de dinero, ¿cuánto representaba para los discípulos? Algo absolutamente insuperable. Hay un problema, tenían los discípulos un gran problema. Jesús les está enseñando una manera de actuar a los discípulos. Y en el versículo 38 de Marcos 6, les hace una pregunta a Jesús. ¿Cuántos panes tenéis? Y dividlo. ¿Con qué cuentas para resolver el problema? Cuando venga, me surgió una circunstancia en la vida, la que sea. ¿Con qué cuento? ¿Qué tengo? ¿De qué dispongo? Hay gente que no sabe ni lo que entra en su cuenta, ni lo que sale, ni lo que tiene, ni lo que no tiene, ni lo que gana, ni lo que no gana, y que no piden ni siquiera la nómina, y en el trabajo cuando viene a ver te están descontando una cosa que tú no te has enterado y estás perdiendo dinero. ¿Con qué cuentas? Vamos a ver, ¿con qué yo cuento? El Señor te dice, ¿qué tienes tú? ¿Qué le dijo a la viuda? ¿Recuerdan? Eliseo. ¿Qué tienes? ¿No recuerdan esa historia? Un poco, venga, busca todas las vasijas que tengas. Con ese poquito vamos a hacer el milagro. Con eso que tú crees que es poquito, te va a ser suficiente. ¿Qué tienes tú? No, es que yo no tengo nada, yo soy un gusano. No, tú algo sabes hacer, espérate, tranquilo. No discutimos que tú eres pecador y que no mereces nada, eso está claro. Pero, ¿qué sabes hacer? ¿Qué puedes aportar tú en tu situación para salir de la dificultad en la que te encuentras o para resolver el problema que tienes en concreto o la situación complicada que tienes? Porque Cristo está contigo, no te olvides de ello. Pero ¿qué tienes? ¿Tienes algo? Y ellos le dicen, hombre, poca cosa. 5 panes y 2 peces. ¿Con qué cuento? ¿Qué tengo? Simplemente tengo esto. Versículo 8 y 9 de San Juan capítulo 6. Es donde llevan al muchacho. Vamos allí, San Juan 6, 8 y 9. San Juan 6, 8 y 9.
¿Lo tenemos? Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? No tengo nada. ¿Recuerdan cuando Jesús está en el templo y están echando en el arca de las ofrendas? ¿Qué echó la viuda? La viuda pobre dice que echó 2 blancas, y los ricos echaban ahí un montón. Dice, esta viuda pobre ha echado más que todos, porque estos han echado de lo que les sobraba, pero esta, dice, de su sustento, echó todo lo que tenía. Proporcionalmente echó más que todos. Parece que es insignificante lo que tengo, lo que soy, mis capacidades, mis habilidades. Ojo con esto. Algunas de nuestras habilidades y de nuestras capacidades también son hasta cierto punto insignificantes porque no las cultivamos. No trabajamos en ella. Nos parece más cómodo, y hasta cierto punto hasta lo admito, a todos nos parece más cómodo quizás estar sentado en el sofá y no dedicarnos a estudiar la palabra o a orar. Ojo con esto. Decía un predicador que conocía que la pereza era el gran cáncer para el cristianismo del siglo moderno. La pereza. Ojo con la pereza. ¿De qué dispongo? Aunque sea poca cosa, lo que yo sé, lo que yo tengo o lo que yo crea que posea. El Señor con ese poco puede hacer grandes cosas. Identifico el problema, veo con qué cuento para resolver ese problema. Tercero, obedezco a Dios y pongo orden. Versículo 39 de Marcos 6. Marcos 6 nuevamente. ¿Lo tenemos ya? Eso, ahí, con los deditos, que no hace todavía tanto frío, para tener los dedos entumecidos. Bien. Ya identifiqué el problema que tengo, ya sé con qué cuento. Y ahora Jesús dice, versículo 39, obedéceme. Y les mandó. Jesús no dijo, pues haz lo que quieras. No, obedéceme. Y les manda algo bastante curioso. Dice que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Versículo 40, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Hay que obedecer a Dios y tener orden. Aquí, en cuanto a este pasaje, algunos proponen muchos paralelismos con lo que es el Antiguo Testamento. Hablan de esa provisión milagrosa del maná en el desierto y de que Jesús tenía la intención, con esta enseñanza de esta alimentación de los 5,000, mostrarles lo que menciona en Juan capítulo 6, que Él es el pan vivo que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, sino que el que come este pan, dice, no morirá. Hablando de Cristo, de Él mismo. Y que mandando a recostar a las personas por grupo, dice que así andaban dispuestos en el desierto por grupos también. Ya luego seguiremos viendo lo que es cómo toma los panes y los bendice y da gracias. Algunos dicen que hay cierto paralelismo cuando, en este caso, Moisés, recuerdan que había una batalla bastante encarnecida y mientras él estaba con los brazos en alto, Israel, ¿qué hacía? Ganaba. Y cuando bajaba los brazos porque se cansaba, comenzaba a perder el pueblo y tuvieron que venir 2 a sostenerle para mantenerle en alto, y que Jesús iba efectuando la multiplicación de los panes y los peces así, en alto, con los brazos en alto. En alguna película, bueno, seguro que todos aquí habréis visto las películas de Jesús, la más antigua, yo la más antigua, las modernas, cuidado. La Pasión de Cristo la vi en su momento también, pero bueno. En esas películas se ve cómo ora y cómo levanta los peces, y algunos dicen que hay un paralelismo con esto. Y posteriormente, otro paralelismo más cuando mencionemos lo que sobró. ¿Qué fue lo que sobró? ¿Cuántas cestas? Hablando quizás aquí al respecto de esto,
de ese paralelismo, los 12 discípulos, las 12 tribus de Israel, el Israel nuevo de Dios ahora en el Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Pero bueno, sería para ir estudiándolo quizás más tranquilamente, y esto ya va un poquito a ciertos rasgos de las interpretaciones y de las inclinaciones escatológicas. O sea que bueno, no quiero meterme demasiado ahí, pero para que sepáis que hay muchos que ven paralelismos de este pasaje con lo que es la travesía del pueblo de Israel o la historia del pueblo de Israel, gran parte de ella expresada en el desierto. Jesús les manda y que ordenen los grupos. Hay un pasaje en Proverbios capítulo 13, versículo 23. Proverbios 13, 23. Lo tenemos. Dice la Escritura, Proverbios 13:23, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Hablaba con una persona que es asesor financiero y me decía que la gran mayoría de los problemas en los hogares, financieramente hablando, no era necesariamente que tenían pocos ingresos, sino que tenían una vida económica totalmente desorganizada. Él ponía ejemplos de países concretos, no quiero comenzar a mencionar ningún nombre de país, pero ustedes saben que en Latinoamérica, por ejemplo, el sueldo medio son 300 euros al mes, ¿no? No mucho más de ahí, son unos 300 y pico. Y allí la gente come y vive. Hace malabares, no sé si hay algún país que tiene unas rentas mayores, pero más o menos por ahí. Y dice, hombre, si en España es más de ahí, el sueldo mínimo creo que son 1.300 ya, ¿no? Algo así, mil y pico. Pues tiene la gente que vivir mucho mejor, es la idea que tienen. Y no necesariamente es así. Y también tienen esa idea de Estados Unidos. Y veía un documental hace unos meses que decía que Estados Unidos ya era el país más endeudado del mundo. Y que cada ciudadano allí tenía una deuda promedio de unos $7,000 o algo así, 5 o $7,000. Curioso. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. El barbecho era un terreno concreto que tenían, aunque hay cierto dilema con respecto a esto, porque decían que era un terreno que se dejaba reposar o descansar durante un periodo de tiempo determinado, en algunos artículos que estuve investigando sobre esto. Y otros decían que era un espacio de terreno concreto que se dejaba para sembrar en algunas ocasiones, o que se dejaba y que habían semillas que iban germinando solas posteriormente y que daban fruto, etcétera, etcétera. Pero la idea que transmite aquí es que por falta de juicio, por falta de orden, perdemos muchísimos beneficios y muchísimas oportunidades. Jesús manda a estos grupos a ordenarse, a recostarse, de 50 en 50, de 100 en 100. Yo identifico el problema, veo con qué cuento para resolver el problema que tengo, obedezco a Dios y ordeno las cosas. Esto es lo que tengo, y con esto que tengo, ¿qué puedo hacer? Lo voy a organizar para intentar resolver el problema. Escuché una frase con respecto a esto que decía, el orden obra milagros. El orden obra milagros. Y una de las cosas que tenías que destacar para saber si una persona estaba mentalmente equilibrada era ver su habitación. Ver su habitación. No llego, estoy tieso, no tengo, bueno, tieso aquí en España es que no tengo dinero, mi vida es un desastre, no sé qué. Vamos a ver la habitación donde tú duermes. Y cuando hice un estudio, su habitación era un desastre completo. Tenías que entrar así para no pisar cosas.
Así como está tu habitación, está tu vida. Las madres dándole ahora codazos a los adolescentes, ¿ves? Así tienen la cabeza. Cuidado, los japoneses van aún más allá. ¿Saben esto, no? Con respecto a los japoneses. Dicen que la taza del váter es el reflejo del alma. Japoneses son muy cuadrados, compadre. Y dicen eso, que la condición de una persona o de una familia está dada por cómo está la taza del váter de esa casa. Cuando usted vaya a mi casa, avise antes de... para que los muchachos fueron ahí. No quiero entrar en detalles, pero es bastante desagradable. Pero los japoneses son así. Y te dicen que como tú dejas esa... así está tu cabeza y tu alma. Ellos van aún más allá. Así que ya usted sabe a los hijos suyos, y usted también, usted sabrá cómo interpretar eso, pero los japoneses van aún más allá. El orden es imprescindible. Imagínate tú una multitud de 20.000 personas tirando cada uno para... No, 50 en 50 y 100 en 100, tranquilos. Y se recuestan en la hierba, porque este periodo de tiempo era el periodo de primavera. Dice que era se cree entre marzo y abril, que esto se aconteció. Si no hay orden en tu vida, ¿cómo pretendes tú organizar la vida de los demás? Y a veces encontramos que las personas menos capacitadas para aconsejar son las que van a darte más consejos. Me decía una persona que yo conocí, mira, las gentes que más saben cómo conseguir riquezas son los pobres. Y dice, ¿cómo así? Sí, porque ellos te dicen, mira, si tú haces esto y esto y esto, vas a ser rico. ¿Y tú eres rico? No, yo no. Y entonces, esto porque yo conocí uno que estaba muy en contra de que se diera esto cuando yo era adolescente. De que se diera ningún tipo de ofrenda o de donativo en las iglesias o de diezmo, lo que sea. Y él decía, porque son ladrones, son estos. Y mira, y por eso se hacen ricos esto. Y le pregunté yo delante de mi padre a este hombre, ¿y usted es rico? Y me dijo, no, yo no, pero eso es otro tema. Es que a mí me pierden otras cosas. Pero hazlo como yo te digo. ¿Y cómo lo voy a hacer como yo le digo? Si usted, estoy siendo yo un adolescente, si usted no nada, no me diga eso. Porque había un rumor que decían que los jóvenes que están yendo allí a las iglesias están dándolo todo. Y se burlaban a veces de los padres, de algunos de los que íbamos, diciendo, mira, lo que tú das, se lo bebe o se lo come otro. Y claro, y muchos en ese barrio, por ejemplo, donde vivíamos, se enfadaron muchos con esta idea porque había un grupo de la iglesia tradicional que comenzó a propagar estas cosas. Pero bueno, son cosas así que tristemente pasan, pero que pasan. Hay que tener orden. Hay que tener orden. Ya que identificas el problema, que sabes con qué cuentas, obedeces a Dios y te ordenas. No haces lo que te da la gana, obedeces. Tienes que pedir consejo, vas y pides consejo. Pero no pidas el consejo para que te entre por aquí y te salga por aquí, sino para obedecerlo realmente. Versículo 41. Lo siguiente. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Amén, hermano. Hay que, cuando identifico el problema, veo con qué cuento, obedezco y ordeno todo, tengo que orar, bendecir a Dios y dar gracias. Yo doy gracias por la situación que tengo. Por eso dice la Escritura, sed agradecidos. Y cuando nosotros vamos entendiendo y creciendo en nuestra relación con Dios, vamos siendo cada vez más agradecidos. En la clase de escuela dominical hablábamos de eso, que a veces el Señor nos da tantas cosas que ni siquiera oramos por ellas. Y había un hermano que ponía un ejemplo que decíamos, mira, es que nosotros realmente no oramos por zapatos. Yo hice ese ejemplo por poner uno y un hermano dio un testimonio de eso, de que tenía los zapatos rotos en su momento y no oraba por zapatos realmente y le llegaron 14 pares
en un periodo corto de tiempo. 14 pares de zapatos, donaos, tenga. Gloria a Dios. Yo voy a orar, voy a dar gracias. Yo no voy a detenerme ni dejar de hacer las cosas de Dios. Yo voy a dar gracias. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. ¿Lo tenemos? Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice, estad siempre que, aunque no tenga pan, orad sin y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En este pasaje encontramos un paralelismo interesante con lo que hizo Jesús aquí en Marcos. En el resto de evangelios sinópticos dice o bendijo o dio gracias, lo partió, etcétera, etcétera. Pero dice o que bendijo o que dio gracias. Cuando nosotros oramos, bendecimos y también damos gracias. No estamos repitiendo como tristemente hacen muchos con el Padre Nuestro, repitiendo la misma oración 50 veces, 30 veces, por decir un número. Cuando vemos este esquema de actuación con respecto a Jesús, no estamos diciendo que usted, cuando tenga un problema con levantar las manos y orar, le va a multiplicar el dinero, los peces, la salud. No estamos diciendo solamente esto. Tiene que ir a todo el contexto de lo que enseña aquí este pasaje y de la enseñanza que tiene de forma directa para los discípulos. Tengo problemas, un problema concreto, veo con qué cuento, obedezco a Dios y ordeno lo que tengo que hacer, pero aún así voy a dar gracias y voy a orar. Voy a bendecir el nombre de Cristo, voy a bendecir el nombre de Dios por lo que Él va a hacer. ¿Qué Él va a hacer? No lo sé. ¿Los discípulos sabían lo que Jesús iba a hacer? Yo creo que ni siquiera se lo imaginaban. Y muchas veces el problema que tú tienes en tu vida se soluciona de la manera más estrambótica y extraña posible. La solución a veces viene de la persona que tú menos esperabas. Curiosísimamente pasa eso. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. No tenemos muchas veces el conocimiento para sacar el máximo provecho de lo que tenemos. Pero a veces somos tan insensatos o tan listos, entre comillas, que ni siquiera buscamos consejo para que nos ayuden y nos orienten. Así pasa. Si no hay orden en nuestras vidas, hermanos, no tenemos esperanza. Cuando oramos, cuando damos gracias a Dios, debemos ser conscientes de que yo estoy conformando mi deseo a su voluntad. Yo te voy a dar gracias. Yo no sé lo que tú vas a hacer, ni cómo. Pero yo sé que tu voluntad es buena, es agradable y perfecta. Y esto hace Jesús. Identificas el problema, ves con lo que cuentas, obedeces y ordenas, y ahora ora y da gracias. No quiere decir, no, por lo penúltimo que hay que hacer es dar gracias. No, usted va a orar sin cesar siempre. No me malinterprete con respecto a esto. Es un protocolo de actuación, por así decirlo. Orar, bendecir a Dios y dar gracias. Y posteriormente, siguiendo este protocolo de actuación, prepárate para recibir de Dios la bendición o las bendiciones o vivir de forma directa el milagro. Escuchaba un pastor que me decía que se le presentó una circunstancia muy complicada. Un momento concreto. Se le presentó una circunstancia muy complicada y había una señora que iba a la iglesia. Un día sí, 3 no, y muy inestable, con muchos problemas de muchos tipos. Y por lo que sea, se enteró de la situación y esa señora, que era la persona que menos esperaba, fue la que le dio la solución al problema, le resolvió el problema. Me dijo, me he quedado en shock.
de cómo el Señor me ha sorprendido, porque a veces hasta llegamos a menospreciar a cierta gente que viene a la iglesia. No públicamente, sino en nuestros corazones. Ah, mira este o mira esta. Cuidado. Te puede sorprender lo que el Señor puede estar trabajando y haciendo en la vida de los que están aquí sentados y de algunos que hoy no están. También hay que decirlo, no vaya a pensar que es porque una persona hoy concretamente no está trabajando Dios con ella. Nuestro hermano tuvo que faltar durante un periodo de tiempo concreto, lo sufrimos todos, pero gracias a Dios está aquí al 115%, gloria a Dios. Pero no debemos pensar de esta manera, no debemos caer en este pecado de menospreciar a nuestros hermanos o de no tomarles en cuenta en ese sentido. Los discípulos comenzaron a repartir estos 5 panes y los 2 peces entre la multitud, y en el versículo 42 dice, y comieron todos, y no se quedaron con hambre, sino que se saciaron, y recogieron de los pedazos, ¿qué? 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. Siguiendo estas pautas, identificar el problema, ver con lo que cuento, obedecer a Dios y tener orden, y orar, dar gracias a Dios. Siguiendo estos parámetros, estos puntos, la mano de Dios se manifestó de una manera espectacular en la vida de los discípulos. Y se quedaron con esta enseñanza, al menos parcialmente. Porque luego Jesús les recrimina porque no trajeron, porque dice, no trajimos pan, cuando les dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Al menos parcialmente quedaron con la enseñanza de que nada hay imposible para ¿quién? Para Dios. Es importante, hermanos, por ejemplo, si vamos a Juan capítulo 6, es el último versículo, así que tranquilos, los que tengan hambre, que estoy intentando todos estos días estar más ajustado con el tiempo, reconociéndolo. He visto que los hermanos han adelgazado y me he sentido culpable, o no sé si sentirme regocijado, pero bueno. Juan 6, 12. San Juan capítulo 6, versículo 12. Lo tenemos. Jesús al final dice aquí que les dio cuanto querían, en el versículo 11 al final, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, ¿para qué? Para que no se pierda nada. Si pasas por un bache en tu vida, el Señor te ayuda, sales de ahí, no te vuelvas loco. Tranquilo. ¿Saben de este estudio que hay hecho de las personas que ganan, por ejemplo, la lotería? Que a los 5 años dice que más del 80 y pico por ciento están peor que antes, económicamente. Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Obviamente, si vamos directo a lo que presenta aquí en la Escritura, debemos ser conscientes de nuestra situación y ser precavidos. Ser precavidos. Recogieron 12 cestas llenas. Habían 2 tipos de cestas que se utilizaban en esta época en el Nuevo Testamento. Habían unas cestas grandes, concretas, que se utilizaban para hacer reparticiones en las bodas y demás, pero habían unas cestas pequeñas que eran las llamadas cestas de viajero. Algunos proponen que estas 12 cestas, ahí sería especular un poco, eran pequeñas porque iban a ser las 12 cestas que se llevarían posteriormente los discípulos, ya que este chico, obviamente este muchacho que menciona en San Juan, andaría con una cesta obviamente de viajero, no con una cesta de estas grandes. Entonces probablemente sobraron 12 cestas pequeñas. Es irrelevante que sean pequeñas o grandes, porque Jesús, da igual el tamaño de la cesta, la llenaba y la multiplicaba por su poder. Pero en el caso que recogieron todo, algunos se van al otro extremo diciendo, no, es que hay que cuidar de la contaminación, etcétera. Leía un comentario que iba por ahí, yo digo, bueno, bien, es cierto, debemos ser cuidadosos con esto, pero nosotros como creyentes, cuando el Señor nos bendice, cuando tenemos algún periodo de vacas gordas, entre comillas, debemos ser cuidadosos y conscientes de que
cabe la posibilidad que se acerquen las vacas flacas. El mundo hoy en día está muy inestable, hermanos. Sea cuidadoso. Ustedes saben cómo está el mundo. Bolivia está mal. Perú está ahora prestándole soles a los bolivianos para que compren en Bolivia. He oído que el nuevo dólar de Bolivia es el sol peruano. Ecuador no está bien tampoco. Cuba está mal. Colombia, no sé, parece que está bien Colombia. Sí, no sé, ni idea. Ya tú eres, como desde que eres española ya, madre mía. Entonces ya se ha olvidado de sus raíces. Honduras, no sé yo, con su presidenta, no sé si está bien o mal, tampoco estará muy bien. Guinea Ecuatorial siempre ha estado bien, desde que está Teodoro allí, ¿no? Tampoco. Bueno, México ahí, República Dominicana, pues está ahí, poco a poco. Y bueno, y Brasil, ¿cómo que horrible? ¿Quién ha dicho eso? Si Brasil entre el carnaval y otra cosa y siempre, ¿no? No sé si España es el único país que está bien, esto no puede ser. Y Francia, cuidado con Francia, Francia hay unos líos allí montados también. Bueno, el mundo está muy revuelto, hermanos. Si hoy tienes 3, guarda uno por si acaso. Ten cuidado, no desperdicies las cosas que el Señor te da. Cuando el Señor te bendice, no te vuelvas loco, no te vuelvas loca. Porque puede que mañana tengas que actuar de una manera diferente. Recoger los pedazos que sobraron para que nada se eche a perder. Aprovechando bien el tiempo, porque los días, si hoy te da tiempo, aprovecha ese tiempo de la mejor manera posible para el Señor. Nosotros los creyentes debemos exprimir al máximo todo lo que el Señor nos provee. La salud, el dinero, la comida, el tiempo, la familia, la iglesia, todo. Este pasaje lo abarca todo. Cualquier cosa que aparentemente te sobre, no la desperdicies, porque mañana seguro que te va a hacer falta. A veces oigo a los hijos que tengo decir, estoy aburrido. Normalmente dices que estás aburrido cuando te sobra el tiempo y es que como no tienes nada que hacer, yo digo, madre mía, qué envidia les tengo. Yo recuerdo cuando era así, jovencito, adolescente, que a veces estoy aburrido, no tengo nada que hacer. Y ahora estoy aburrido porque tengo tanto que hacer y ninguna gana de hacerlo. Son etapas. Luego cuando pasemos al otro extremo, me decía, hablaba con una hermana nuestra que está en una residencia, como ustedes saben, me decía que los días se me hacen eternos, se me hacen largos, y yo, madre mía. Y nosotros los que estamos fuera, los días se nos van así, ya estamos en diciembre. Aprovecha todo lo que el Señor hoy te ha provisto y te ha dado. Todo. Porque puede que mañana te falte. Ahora bien, Jesús no quiere que nada se pierda, pero no quiere que se pierda ninguna persona tampoco. Y ahí por eso dice, yo he venido a salvar y a buscar lo que se había. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan como. Tenemos la encomienda por parte de Dios de que esos que están a nuestro alrededor tampoco se pierdan. Tampoco se pierdan, que no se pierda nada. No depende de ti, de mí, obviamente, pero tú y yo tenemos una cuota de responsabilidad también. Y debemos cumplir con ello. Que el Señor nos ayude, hermanos, a aprovechar al máximo todos los recursos que Él nos da. No solamente para prosperar o bendecir a otros en el aspecto material, sino también en el espiritual, y que puedan muchos también, a través del Señor usarnos, venir a los pies de Cristo y que no se pierdan. Padre, te damos gracias por tu misericordia y por tu bondad, y te pedimos que perdones nuestros pecados e iniquidades, porque el querer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. Ayúdanos a optimizar al máximo todo lo que tú nos das. Somos privilegiados y más que bendecidos, porque tú te has mostrado misericordiosamente para con nosotros, y siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ayúdanos a identificar primeramente la circunstancia de problema o de conflicto que haya en nuestra vida,
Ayúdanos, Padre Celestial, a saber y a reconocer con qué contamos en ese momento de enfrentar esa situación, a obedecerte y a organizar alrededor de esta circunstancia, a tener orden. Ayúdanos a presentarla y llevarla siempre delante de ti, y también a tener la actitud correcta en el momento que tú te glorifiques en nuestras vidas. Podemos confiar, Padre Celestial, que tú vas a estar con nosotros como prometes en tu palabra, en el nombre de Cristo, todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos a vivir siempre conscientes de esa realidad, de que tú estás con nosotros. Ayúdanos y glorifícate en medio nuestro, los que te creemos y los que te hemos conocido personalmente. Y también oramos para que tú, Padre, que no quieres que ninguno perezca, te glorifiques y toques con tu Santo Espíritu a los que no te conocen, para que procedan al arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén.